Hola amigos, muy buenos días. Qué bueno que puedes conectarte con nosotros. Es importante que juntos, a pesar de la situación que estamos viviendo, celebremos todo lo que Jesús hizo por nosotros, recordando su sacrificio en la cruz del Calvario, pero en un día como hoy, glorioso día en donde Jesús dio el golpe final ante la muerte. Qué bueno que podemos celebrar. ¿Por qué no saludas ahí a las personas que tienes a tu lado, a tu familia? Dale un high five ahí súper fuerte y dile, hey, pon atención a lo que Dios va a hablar a nosotros en este día, en esta mañana. Quiero antes de iniciar darte un anuncio, y es que el día de ayer anunciamos que nuestra reunión de oración iba a ser a las 6:30. Vamos a hacer un cambio de nuevo a las 7 de la tarde. Nuestras autoridades están dando instrucciones de que ya no se puede circular por las calles y es más estricta las medidas, entonces vamos a apegarnos a ello y es por esa razón que necesitamos de nueva cuenta recorrer la hora y la vamos a tener a las 7 de la tarde, así que prepárate para conectarte. Muy bien. Vamos a continuar con la serie de Conociendo a Jesús y creo que hoy la plática te va a llegar y te va a llenar de fe. Yo te animo a que tengas abierto el corazón. Lo vamos a ver a Jesús como un dador de vida o como esperanza de vida a la humanidad. ¿Y por qué no oramos para poner en las manos de Dios este tiempo? Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Queremos disponer nuestros corazones a tu palabra, conocerte, Jesús, de una forma más cercana. Ayúdanos a enamorarnos más de ti y que podamos, Señor, agradarte con nuestra fe, con nuestro estilo de vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien. Antes de entrar de lleno en la plática, quisiera mencionar algo que a todos nos sucede, todos los seres humanos, y es que en la vida todos enfrentamos momentos dolorosos, todos, de diferente magnitud, diferente escala, como querramos llamarlo, pero todos enfrentamos momentos difíciles. Yo les puedo contar uno de ellos, no es así súper crítico, pero es algo que me dolió mucho. Ustedes saben que yo soy súper fan de los deportes y yo sigo al equipo del cielo que son los Medias Rojas de Boston. Lo dice su palabra y ya lo declaré. Es broma, es broma. Pero bueno, en el 2003 mi equipo tenía 84 años que no ganaba una serie mundial y en ese año estaban enfrentando a sus acérrimos rivales, que son los Yankees, y era el séptimo juego, estaban jugando en Nueva York, pero las esperanzas de ganar y de pasar a la Serie Mundial eran muy altas, porque por Boston iba a lanzar uno, si no es que el mejor pitcher del momento, el gran Pedro Martínez. Y el resto pues no salió como uno quisiera. Le pegaron a Pedro, creo que le metieron como 5 carreras, pero conforme fue avanzando el partido, Boston pudo sobreponerse y llegaron a empatar y se tuvieron que ir a extra innings. Y los nervios eran muy grandes, ¿no? O sea, el que ganara ese partido, Serie Mundial, era un volado. Y en un punto de los extra innings, el manager de Boston mete a un pitcher y le pegan un jonrón, la catástrofe, ¿no? Aaron Boone pegó un jonrón y se terminó el partido, un walk-off home run, ¿no? Ahí quedó todo. Y fue súper doloroso para mí por el momento, los equipos, la serie y todo ello. Al año siguiente, Boston logró recuperarse de ir perdiendo en la serie 0-3 y le ganó a Boston, los Yankees, la serie de campeonato de la Liga Americana. Fueron a la Serie Mundial y rompieron la maldición del bambino y fueron campeones. Yo creo que ese momento es mucho más doloroso que todos los otros momentos difíciles que he vivido con mi equipo. Y quiero cerrar el tema aquí. En temas un poquito más serios, hablando del dolor del ser humano,
creo que no hay comparación con la pérdida de un ser querido, de alguien a quien amamos. Y es que la muerte es difícil porque dejamos de mirar a alguien, dejamos de platicar con alguien a quien amamos, y la muerte por sí sola puede generar mucha controversia, es decir, ¿qué es lo que vendrá en el más allá o qué habrá en el más allá? Y muchas personas son desconsoladas cuando pierden a un ser querido. Y no es para menos, no es para menos. Ahora, quisiera que pensaras en esta escena. Imagínate una iglesia y dentro de esa iglesia se está celebrando un servicio fúnebre. De hecho, están terminando ese servicio. Y lo más triste es que la persona que falleció fue un joven a corta edad. Y ahora la mujer que es la madre de ese joven, su historia también es triste porque es una viuda. Y conforme termina el servicio, van saliendo de la iglesia, hay unos hombres que están cargando el ataúd y de repente llega un hombre de la nada. Les dice que se detengan, tal vez golpea, ¿no?, el ataúd, deténganse, voltea con la mujer y le dice, no llores. Ahora, si tú y yo estuviéramos ahí, diríamos, bueno, ¿qué le pasa a este hombre, no? O sea, no llorar en un funeral, o sea, es como que no le puedes quitar el limón a la limonada, ¿no? Perdón el ejemplo, es muy malo, pero ¿cómo que no llores? Y luego este hombre se atreve a decir algo más. Voltea a ver el ataúd y dice, joven, te ordeno que te levantes. En ese punto, los hombres que están cargando el féretro, creo que se incomodan demasiado y le van a decir algo a este hombre. Sin embargo, notan que el ataúd se empieza a mover. ¡Ah, caray!, ¿no? Lo dejan en el suelo y antes de que puedan decir algo, el joven se levanta. Ahora, parece una historia, ¿no?, una novela, una película de Hollywood. Es algo así como que, caray, es una buena historia. Lucas 7:14 nos narra esta historia con Jesús y es muy interesante. Si gustan acompañarme, dice así: luego se acercó al ataúd, está hablando de Jesús, lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Ahora, es una historia increíble de Jesús que tuvo un contacto con la muerte. Pero hay algo que no checa en esta historia. No sé si es mi Biblia, si sea tu Biblia, pero hay algo raro aquí. Y el punto es que los muertos no se incorporan. Los muertos no pueden salir de un ataúd. Los muertos no pueden hablar. A menos que Jesús esté presente en ese momento. Ahora, piensa en otra historia de la Biblia. Jesús estaba en un lugar y se encontraba predicando. Ahora su fama era ya muy grande y se enteró un líder religioso, Jairo, que Jesús había llegado. Corrió hasta donde él estaba y se postró delante de él. Qué increíble que un líder religioso hiciera eso. Pero había tanta necesidad en este hombre porque la hija de Jairo estaba muy enferma. Y Jesús le dice y le da palabras de esperanza. ¿Sabes qué? Vamos a ir a tu casa, no te preocupes. Se levanta y empiezan a caminar. El detalle es que hay muchísima gente y están impidiendo el paso, y en ese momento llega una mujer. Esa es otra historia, ¿no? Toca el borde de los mantos o la túnica de Jesús y la necesidad que ella tenía fue sanada. Y empieza una conversación de Jesús con esta mujer, y en ese ínter de confusión de cosas que estaban sucediendo, los sirvientes de Jairo llegan y le dicen, ¿sabes qué? No molestes al maestro porque
porque tu hija ha muerto. Yo creo que esas palabras fueron terribles para Jairo. O sea, ¿en qué momento nos tuvimos que detener? ¿Por qué tenía que haber tanta gente, no? Tal vez pensando miles de cosas. Pero una vez más Jesús le da palabras de ánimo a Jairo y continúan su camino hacia su casa para atender el tema, no de su hija enferma, sino ahora de su hija que estaba muerta. Cuando Jesús llega, Él declara y dice, esa niña no está muerta. Ahora la gente empieza a burlarse, ¿no? Y se sacan de onda de, bueno, ¿por qué dice estas cosas Jesús? Pero Jesús manda sacar a todos, solamente entran los padres. Jesús entra con 3 de sus discípulos y Jesús dice unas palabras increíbles. Lucas 8:54. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Y al instante la niña se levantó. Jesús le ordenó a sus padres que le dieran de comer y la escena fue espectacular. Lo que ahora el padre de familia estaba mirando era a la madre de la niña alimentándola, ¿no? Gente afuera atónita o asombrada por lo que acababa de suceder, y a Jesús con una sonrisa de satisfacción trayendo vida a una persona que había muerto, y más que eso, trayendo vida a una familia. Increíble. Ahora, me gustaría que miráramos otro punto en donde Jesús tuvo un contacto con alguien que había fallecido. Y se trata de Marta. Yo creo que tú conoces perfecto esta historia. Marta junto con su hermano Lázaro eran muy amigos de Jesús. La Biblia no da muchos detalles, pero seguramente comían juntos cuando había oportunidad, se ponían tal vez a platicar de política, de deportes, tal vez una carne asada con tortillas de harina, a lo mejor un rico guacamole, chile verde, ¿no? Tatemado, etcétera, ¿no? Me desvié. Pero en algún momento de la historia, Lázaro enferma y Marta se preocupó tanto que la enfermedad fue tal que lo puso en cama y su vida estaba en peligro. Mandó llamar a Jesús. No sé dónde estaba Jesús, pero lo mandó llamar. Pero Jesús nunca llegó para atender la necesidad de su amigo Lázaro. Ahora, Marta seguramente tenía deseos que Jesús estuviera presente con su amigo enfermo, pero Jesús nunca llegó. Marta le hubiera encantado que Jesús llegara a tiempo para sanar a su hermano, pero Jesús no lo hizo. Marta tal vez pensó que Jesús estaba en camino y al menos hubiera llegado para el entierro de su amigo, pero Jesús no lo hizo. Fue un momento complicado para Marta. Y cuando Jesús finalmente llegó a la ciudad y estaba camino a la casa de Marta, ella se entera, salió a recibirlo, y dice Juan 11:21 que Marta le dijo a Jesús cuando lo miró, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, sabemos que y podemos notar que hay dolor en las palabras de Marta, hay cierto reclamo, y es que el hombre que podía marcar la diferencia en la vida, en la salud de Lázaro, nunca llegó. Y eso debió haber sido terrible para Marta. Ahora, yo creo que el hecho de enfrentar la muerte nos pone en una situación muy difícil a los seres humanos. Tal vez podemos tener muchas ramas de la ciencia, por ejemplo la psicología, que puede ayudar para sacar de la depresión a las personas, y está bien por eso. Tal vez pláticas, charlas motivacionales o libros de autoayuda te pueden ayudar, ¿verdad? Para, no sé, salir de alguna especie de depresión o de algún hoyo financiero o de alguna situación, y a lo mejor está bien, te puede ayudar. Tal vez el
poder administrar correctamente los recursos o tener dinero nos puede ayudar para proveer a aquellos que necesitan algo. Pero solamente Dios puede ayudarnos con el temor más grande, que es la muerte. La siguiente conversación entre Jesús y Marta es interesante. Jesús le dice en el verso 23, Marta, ¿sabes qué? Tu hermano resucitará. Y le estaba tratando de dar palabras de ánimo. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Ahora, Marta estaba malinterpretando los comentarios de Jesús. Jesús no se refería a eso, no se refería a una resurrección en los tiempos finales. Jesús quería hacer algo en ese mismo instante en la presencia de amigos y familia en el cuerpo de Lázaro. Y si podemos imaginarnos y estar en esa escena, me gustaría que prestaras mucha atención, porque Jesús se prepara para dar una de las frases o palabras más poderosas que existen en la Biblia. Y tal vez Jesús no solamente quería que Marta y las personas que estuvieran ahí lo escucharan. Seguramente Jesús estaba preparando para que sus palabras hicieran eco en las mismas paredes del infierno. Juan 11, 25 y 26, Jesús declara lo siguiente. Marta estaba dirigida hacia ella. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ahora, creo que es uno de los momentos más cruciales y más épicos en la historia humana, porque el temor, la angustia que la muerte misma ha influenciado en la sociedad, en la vida de las personas, en los hombres, Jesús estaba exhibiendo que había una grieta en la armadura de la misma muerte. Es decir, la gente no sabía qué hacer con las personas muertas, ya no había más que hacer, era el final de todo. Pero ahora Jesús con sus palabras estaba declarando y diciendo que hay esperanza y que hay algo más grande que la misma muerte. Jesús estaba reclamando las llaves de la muerte. Jesús estaba declarando la vida que estaba en ese momento confrontando a la muerte misma. Y increíble, mis amigos. Creo que esta es una de las promesas que los cristianos o los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús debe de alentarnos. Porque si Jesús tiene autoridad y poder sobre la muerte misma, significa que no hay nada que lo pueda detener a Él. Si Jesús puede hacer que un muerto resucite, puede cambiar cualquier situación y cualquier circunstancia. Ahora, el resto es historia. El verso 43 dice que Jesús gritó, Lázaro, sal de allí. Todos estuvieron atónitos y expectantes. Y de repente, dentro de ese sepulcro, el corazón que había dejado de latir, pronto comenzó a latir de nuevo. Los ojos que habían estado cerrados por algunos días volvieron a abrirse. Tal vez los dedos de las manos que estaban apretados por los vendajes comenzaron a moverse ante la incomodidad de las vendas. Y el verso 44 dice que el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir.
Ahora, aquí hay algo raro otra vez. Los muertos no salen de sus tumbas. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios hace este tipo de señales y de milagros? Ahora, tal vez la respuesta es muy sencilla, pero está llena de poder, mis amigos. Y es que el Dios que sostiene las llaves de la vida y de la muerte ha demostrado su poder. Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ahora, ¿lo podemos creer, iglesia? Si es así, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Ahí con tu familia podemos exaltar y dar gloria y reconocer la gran autoridad que Jesús tiene sobre la muerte. Ahora, si podemos creer que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, ¿por qué entonces nos preocupamos tanto por los afanes de la vida? ¿Por qué muchas veces actuamos tan preocupados con el sustento que deberíamos de tener y que ahora a lo mejor no hay tanto? ¿O por qué nos afanamos por el futuro de nuestros hijos, ¿no? En la universidad y tantas cosas que tenemos que pagar. ¿Por qué caemos en ese afán? ¿O qué es lo que vamos a vestir mañana o en los siguientes días? ¿Por qué nos preocupamos tanto por la economía de nuestro país? Es bueno preocuparnos y estar orando. Yo me refiero a una preocupación que es enfermiza y que roba la paz del alma. ¿Por qué nos preocupamos tanto por la pandemia y tantas cosas que están sucediendo? Sé que debemos acatar las recomendaciones de nuestras autoridades y debemos de estar orando por ellos, pero muchas veces podemos afanarnos tantos que podemos caer en una ansiedad, perder el sueño y perder de vista a aquel que tiene poder sobre la muerte misma. ¿Podemos creer que Jesús tiene autoridad sobre la muerte? ¿Por qué no cambiamos nuestro enfoque entonces sobre las cosas cotidianas, sobre lo que traerá el día de mañana? Dejemos de afanarnos, pongamos nuestra fe, descansemos en su provisión. Sabes que Él se encargará de todas nuestras necesidades y me encanta saber y pensar que cada uno de nosotros, nuestras familias, estamos luchando desde nuestra trinchera en esta vida, ¿no? Nos está pegando de diferentes formas esta situación, pero Dios está obrando de diferentes maneras. Me encanta cuando escucho historias y puedo preguntarles a algunos de ustedes cómo están, cómo están atravesando esta situación, y el hecho de saber que yo sé que es difícil, pero que estamos bien todos, eso es algo increíble, es la mano de Dios teniendo cuidado de nosotros, no solamente de las cuestiones físicas, sino que Dios quiere también cuidar nuestra alma. Confiemos en Él, descansemos en aquel que tiene poder sobre la muerte. ¿Alguien puede decir amén a eso, mis amigos? Muy bien. ¿Puede entonces Jesús realmente reemplazar la muerte con vida? ¿Puede hacer cambios significativos en la muerte de alguien o en su propia muerte? Creo que Jesús hizo un trabajo convincente con su misma situación. ¿Qué tal si nos movemos un poquito en la historia hacia ese primer domingo de resurrección? Ese domingo en donde ya habían transcurrido unos días después de un viernes terrible, oscuro, en donde Jesús fue crucificado, fue asesinado en una cruz y puesto en una tumba. Ahí estaba, en ese domingo muy temprano, una mujer, María Magdalena, y ella iba caminando rumbo al sepulcro. Imagínate esta escena. Tal vez ella no tenía mucho que celebrar y por lo cual estar contenta o alegre. Tal vez los líderes religiosos estaban contentos porque se habían quitado a Jesús del camino. Los soldados romanos tal vez estaban satisfechos porque habían traído la ley, ¿no?, romana y habían asesinado a un hombre que era despreciado. Pero
Pero María no tenía nada que celebrar. De hecho, ella estaba triste. Ella había vivido en carne propia, había mirado el sufrimiento de Jesús. Estuvo allí cuando se lo llevaron preso. Probablemente miró cuando Jesús fue castigado y fue azotado injustamente. María estuvo allí cuando Jesús tuvo que cargar esa cruz pesada hasta el lugar de su muerte. María estuvo al lado de la madre de Jesús, tal vez trayéndole ánimo mientras estaban al pie de esa cruz. María tenía derecho de estar esa mañana y su intención era a lo mejor llevar algunas especies aromáticas y tratar de arreglar un poco el sepulcro. Pero cuando iba llegando, dice la Biblia que miró la piedra que cubría la tumba o la entrada de la tumba movida y tuvo miedo porque ella pensó, ya se volaron el cuerpo de Jesús. Se dio vuelta y empezó a correr para buscar a los discípulos. Se encontró con Pedro y con Juan y estos comenzaron a correr para ir a verificar lo que María les acababa de decir. Y cuando Pedro entró a la tumba, salió a lo mejor confundido. No estaba el cuerpo allí del maestro de Jesús. Y cuando Juan salió de la tumba, tal vez él salió no confundido, sino lleno de fe por lo que acababa de ver y tal vez pensando y recordando a lo mejor las promesas de Jesús. Los discípulos se regresan para buscar a los demás, pero María se queda allí llorando. Y es ahí cuando surge un diálogo muy interesante. El verso 13, María se asoma de nuevo en la tumba y empieza a hablar con unos ángeles. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Ahora, qué increíble actitud de María. Jesús estaba muerto, el cuerpo estaba desaparecido, pero aún había una devoción en ella hacia Jesús y aún lo llamaba mi Señor. Yo quisiera animarte e inspirarte a que tu fe puesta en Jesús sea tal que siempre podamos rendirle la más grande admiración y honra y devoción con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, aún en los momentos más turbios que podamos estar atravesando, y que nuestra fe se mantenga intacta y podamos decir, tú eres mi Señor a pesar de esta situación. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, a pesar de esto que estoy enfrentando. Y aunque parece interminable esta oscuridad, yo sé que tu mano me guía hacia algo mejor. Que tú y yo podamos tener esa actitud. Pero bueno, cierro el paréntesis, mis amigos. Tal vez esa devoción conmovió el corazón de Jesús y fue Él mismo ahora el que comenzó a hablar con María. Verso 16, María, le dijo Jesús. Ella giró hacia Él y exclamó, Rabuní, que significa maestro. Y dice la Biblia que se inclinó y empezó a adorarlo. Qué increíble actitud de esta mujer. Qué increíble fe y pasión de esta mujer por Jesús. Ahora, en ese instante, iglesia, María estaba entendiendo y comprendiendo la verdad del Evangelio, la película completa de lo que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Y estaba presenciando la resurrección, no de un joven muerto, no de la hija de un líder religioso, no la resurrección de Lázaro, sino la misma resurrección de Jesús, el Cristo, el Mesías, el que se dice llamar Hijo de Dios. La tragedia del viernes, mis amigos, emergió como un Salvador ese domingo. Ahora, lo que sucedió el viernes crucificando a Jesús, dándole muerte en la cruz del Calvario, es la primer parte
del plan de Dios para ese día. Con la muerte de Jesús, Él llevó nuestros pecados, llevó nuestros errores. Y tal vez el enemigo, ¿verdad?, de nuestra alma, cuando estaban allí con Jesús y le pudieron dar muerte, estaba celebrando porque pensó que había derrotado al Hijo de Dios. Y qué increíble, porque ese momento fue el principio de su final. Dios quería probar su poder sobre el pecado y la muerte en la cruz del Calvario y en esa tumba. Ahora, ese momento en la cruz fue crucial porque marcó el inicio del final que el pecado tiene sobre el ser humano. Hablando de la muerte. Es como el día D, ¿no? Cuando los aliados lograron desembarcar en Normandía y la inteligencia nazi pensaba que iban a desembarcar en otra bahía y tenían súper reforzado ese lugar, era lo más lógico, pero los aliados se enfocaron en un plan para engañar a los alemanes, lograron desembarcar en Normandía y ese fue el inicio del final de los nazis. John Owen, el gran teólogo inglés, dijo lo siguiente: la muerte de la muerte con la muerte de Jesús. Ese fue el inicio del final del pecado y de la muerte. Pablo, mis amigos, declara en 1 Corintios capítulo 15, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, citando a Isaías: la muerte es devorada en victoria. ¡Qué increíble! Ahora, el siguiente verso dice lo siguiente: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Y cuando Pablo tal vez no escuchó nada de regreso a lo que él estaba reclamando o clamando o preguntando, pudo declarar lo siguiente: mis amigos, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué increíble! Que lo que Jesús vino a hacer, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero además Él resucitó de la muerte, venció a la muerte y ahora Él tiene autoridad sobre el legado o la autoridad del pecado, que es la muerte misma. Y ahora nos da a nosotros la esperanza no solo de ser perdonados nuestros pecados, sino además que en algún momento, cuando el Señor así lo declare, tú y yo podremos resucitar de la muerte misma para disfrutar de una vida eterna con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador. Vamos, iglesia, ¿por qué no le das un aplauso a nuestro Dios y celebras lo que Él hizo por nosotros en esa cruz y en esa tumba? Juan 11:25, lo leímos hace un momento, dice palabras textuales de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Escucha esto, iglesia. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Increíbles palabras de Jesús. Increíble autoridad, no solamente dada en una palabra, sino demostrada en una tumba, resucitando, venciendo a la muerte misma. John Stott dijo lo siguiente: Jesús es la resurrección de creyentes que mueren y la vida de los creyentes que viven.
La tumba vacía, mis amigos, la tumba vacía de Jesús es una promesa de que nuestras relaciones continuarán y que compartiremos la victoria de Jesús sobre la muerte. Si Jesús resucitó de la muerte, tú y yo, mi amigo y mi amiga, tenemos la certeza de que también nosotros un día seremos levantados de la muerte. Bendito sea nuestro Dios, que no solamente nos perdonó los pecados llevándolos en la cruz del Calvario, sino que además trae esperanza sobre el más grande temor de la humanidad, que es la muerte. No hay nada que puede detener a nuestro Dios. Yo te invito a ponerte sobre tus pies ahí en tu cama o en tu sillón donde tú te encuentres, y por qué no adoramos y exaltamos una vez más a nuestro Dios con todo el corazón. Y mientras los muchachos nos dirigen en un canto, ¿por qué no le decimos: Señor, gracias? Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, pero también gracias porque la muerte que sufriste te dio la autoridad para poder vencer a la muerte misma. Y esa victoria, Señor, tú nos la has prometido también a nosotros. Y tenemos la certeza de que algún día nosotros podremos ver, Señor, a nuestros seres amados. Y aún, Señor, si nosotros llegáramos a morir, si es tu decisión, en algún momento en la historia, también seremos levantados de la muerte para encontrarnos contigo y disfrutar de una vida gloriosa contigo. Gracias por demostrar tu amor y tu poder sobre nosotros, Jesús. Amén.